por este medio. Y bueno, sin pedírselos, veo que ya todos silenciaron su micrófono. Y gracias, ya no me hacen poner un teclado más aquí en la computadora. Aunque sé manejar la computadora, esto para mí sigue siendo nuevo, le sigo descubriendo nuevas cosas. El miércoles que estuvimos juntos el jueves, perdón, que estuvimos juntos en el discipulado, se dieron cuenta que implementamos algo nuevo, ¿verdad? Para transmitirlo y proyectar, así que gloria a Dios por este medio, porque nos podemos comunicar y la palabra de Dios sigue avante, sigue adelante. El Señor Jesucristo nos los prometió. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que seguimos adelante. La palabra de Dios sigue siendo predicada, a pesar de que seguramente también a través de todas estas cosas que nos suceden, el enemigo quiere lograr lo suyo, pero no, nosotros seguimos adelante, seguimos viendo cómo, ¿verdad? Los hermanos en China escondiéndose en ciertos lugares para tener sus servicios. Nosotros, a Dios gracias, hoy todavía de manera pública, por redes como esta, y seguimos teniendo la palabra y el alimento, y agradezco a Dios y a ustedes el privilegio que tenemos de ser una iglesia que se interesa en la palabra de Dios, de estar llamando a un servidor y decirle, pastor, necesitamos la enseñanza, necesitamos orar, necesitamos vernos de vez en cuando, y bueno, gracias por los que se han abierto para esto. Y bueno, seguimos orando por aquellos que de una u otra manera tampoco se han podido conectar. Tengo también noticias de que hay hermanos que no tienen internet en sus casas, entonces yo al terminar les mando el audio, y ellos también han estado en contacto con nosotros por este medio. Y si se han dado cuenta, bueno, unos minutos después de que terminamos la predicación, yo cierro la predicación, la salvo, y la predicación se sube al canal de YouTube que Dios nos permitió abrir, también descubriendo nuevas cosas que yo no sabía, pero todo eso se ha podido. Así que a Dios gracias. Ahí están los mensajes hablando de los atributos de Dios en la red. Y bueno, este también será subido para aquellos hermanos que hoy no podrán estar con nosotros porque el internet que tienen en su casa no es el más indicado. Hermanos, hoy Dios nos ha puesto en este camino, y hoy vamos a hablar de otro tremendo atributo de Dios, llamado inmutabilidad. Y vamos a hablar hoy precisamente de la inmutabilidad de Dios, no sin antes recordarles y dar gracias a Dios porque nos hemos propuesto en esta iglesia desde el inicio conocer la Biblia y ir más allá, conocer al Dios de la Biblia, conocer al Dios de las Escrituras. Y créanme que aunque Dios ha permitido que un servidor estudie todo esto, cada vez que profundizo más esto y con más tiempo, y ahora como Dios lo ha permitido con este tiempo que tenemos, créanme, Dios ha puesto cosas maravillosas en mi vida y me ha permitido verle, perdón, como Él es, y por eso es que hemos estado hablando de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, y el tema que también tocábamos la semana pasada, de la independencia de Dios, y bueno, hoy hablar de la inmutabilidad de Dios, hermanos, y creo que esto debe hacer en cada uno de nosotros que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe no sea menos, al contrario, que nuestra fe en crecimiento sea directamente proporcional a la confianza que nosotros pongamos cada día más en Dios, porque el propósito de estar aquí en estos días vía Zoom es precisamente conocer ese Dios de la Biblia y no creer que tenemos un Dios pequeño, un Dios que se doblega, un Dios que no puede hacer cosas, sino exactamente todo lo contrario. Tenemos un Dios soberano, gobierna por sobre todo, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que no necesita de nada ni de nadie para poder hacer algo, y un Dios que está ahí siempre en equilibrio de sus características, en equilibrio de sus atributos, mostrándonos su amor. ¿Sí? Seguramente llegaremos a este atributo.
Si Dios lo permite, en la siguiente sesión, en el siguiente domingo, estaremos terminando la serie de los atributos incomunicables de Dios y entraremos a los atributos comunicables de Dios. Y no porque los atributos de Dios sean comunicables y comunicables, no están en equilibrio. Todos los atributos de Dios están en equilibrio para que tú y yo podamos ver el amor de Dios, ese amor tan hermoso, tan grande que Dios tiene para esa humanidad, hasta cierto punto caída y hoy rescatada por la gracia de Cristo, por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo y por la soberana voluntad de Dios. Así que aquí estamos y como les he comentado ya, hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Quiero pedirles que tengan sus Biblias listas, ¿verdad? Yo la tengo aquí, ¿verdad? Pero por facilidad, yo ya he puesto todo en el bosquejo que tengo para ser más rápido y no perder tanto tiempo en buscar los pasajes. He estado estudiando también esto de que es un poquito más cansado, ¿verdad? Estar en el Zoom. Nos cansamos más, estamos atentos a una pantalla, nuestra visión se cansa más, nuestro entendimiento se cansa más, así que también tiene la forma de enseñar, hasta tiene que ser un poquito más dinámica, ¿verdad? Y sé que un monólogo, un monólogo muchas veces no es tan dinámico, pero hay que encontrar la manera y la forma, y sé que el Espíritu Santo nos lo dará a cada uno de nosotros. Así que voy a introducir el mensaje de la inmutabilidad de Dios. Terminaré esta pequeña introducción, oraremos, iremos y navegaremos por la Biblia, por las Escrituras, a través de varios pasajes, Dios convenciéndonos de esta inmutabilidad de Dios, que probablemente muchos de nosotros no hayamos escuchado esta palabra, para muchos a lo mejor sea nueva, o la hemos encontrado allí en la Biblia y obviamente no aparece como tal, aparece parafraseada como un enunciado, pero hoy vamos a ver que se trata de la inmutabilidad de Dios. Y hermanos, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, nosotros queremos decir que Dios no es un Dios que cambia, ¿sí? Dios en su inmutabilidad no es un Dios que cambia, ¿verdad? Y vamos a definir esto, no se preocupen, tenemos mucho material para cubrir hoy en los próximos 45, 50 minutos y ya nos comimos unos cuantos. Pero, ¿qué significa esto de que Dios no cambia? ¿Qué significa esto de la inmutabilidad de Dios? ¿Qué significa esto de que Dios es inmutable? ¿No? Y obviamente esta no es una palabra ni griega ni hebrea. Esto de inmutable, esto de inmutabilidad es latín, que luego se traduce al español, y inmutable viene de una palabra griega que es inmutabilis, así, inmutabilis, de que significa no, y mutabilis, que significa mutable o que significa cambiable. Otras formas de expresar esto de inmutabilidad o esto de inmutable es a través de que Dios no es incambiable, o también podemos decir que Dios es constante. Y esto sí lo encontramos mucho en la Biblia. Podemos decir que Dios es fiel, ¿sí? Para poder entender ese atributo también podemos decir que Dios es fiel. Al no cambiar, Dios permanece fiel. Y si esta pequeña definición que estamos dando a través del latín, de inmutabilis, hermanos, la inmutabilidad de Dios significa, ¿sí? Y esto quiero que quede grabado en nosotros, la inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia, fíjense, Él nunca cambia en sus atributos o consejos. Él nunca cambia en sus atributos o consejos. Él nunca cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Si Él es soberano, Él siempre va a ser soberano. Si Él es omnipotente, Él siempre va a ser omnipotente. Nadie más que Él. Si Él es omnisciente, Él siempre va a ser omnisciente. Si Él es amor, hablando de ese atributo que no hemos definido todavía a través de estas prédicas, Él siempre va a ser amor. ¿Sí? Él nunca cambia en sus atributos o consejos para con nosotros. Y gracias a Dios por poder tener un Dios así. Sigamos definiendo esto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, Dios no crece.
¿sí? Dios no crece, Dios, esta palabra no me gusta mucho, ¿no? Pero creo que me van a entender perfectamente. Eh, Dios, al ser inmutable, Dios no crece, Dios no evoluciona, ¿sí? Perdón, y sabemos mucho de esto de por cuestiones de las escuelas, esto de la evolución. Perdón, Dios no fue un changuito y luego fue un Dios. No, no, así como nos han mostrado, no, Dios no es así, Dios no evoluciona. Y Dios no tiene la necesidad de mejorar porque Él ya es perfecto. Tenemos un Dios perfecto, ¿sí? Hermanos, por lo tanto, Él no puede, en esta inmutabilidad, siendo Dios, el Dios inmutable, Él no puede disminuir, Él no puede en su poder hacerse pequeño, Él no es un Dios que pueda deteriorarse, Él siempre va a ser el Dios todopoderoso, el Dios magnánimo. Él no va a retroceder nunca en sus motivos e intenciones, porque Él no sería más Dios. Y esto cambiaría la inmutabilidad de Dios. Así que si seguimos definiendo eso de manera introductoria. Lo que Dios es y lo que Dios ha sido siempre va a ser así, porque Dios es, porque Dios hoy es, porque Dios ha sido, porque Dios será igual de inmutable siempre. Él no cambia de opinión, él no cambia o anula ninguno de sus decretos con algún otro de sus decretos. Eso tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Dios, para la bendición nuestra, y esto lo digo en la primera parte de este enunciado que voy a decir, hablando de la inmutabilidad de Dios, Él, nuestro Dios, siempre cumple todas sus promesas y también todas sus amenazas. Eh, para nosotros los cristianos, para nosotros que día tras día conocemos más de este maravilloso Dios, esta verdad de la inmutabilidad de Dios, en verdad que es un tremendo consuelo, es un, es un tremendo aliciente para cada uno de nosotros, porque la posibilidad de que este Dios todopoderoso de repente pueda cambiar y convertirse en un ser malo o anule sus promesas, sería tremendamente terroríficos, tremendamente terrible. Así que, hermanos, Dios es inmutable, Dios no va a cambiar, Dios no va a cambiar de la noche a la mañana porque Él no cambia, su inmutabilidad no lo permite. Dios en su inmutabilidad es maravilloso. Dios en su inmutabilidad toma una tremenda importancia para cada uno de nosotros y esto nos permite vivir seguros en cada uno de nosotros. Eh, por eso es que esto tiene que ver también hasta con nuestra propia salvación, aunque en unos momentos más hablaremos también de nuestra salvación. Imagínense que aún en medio del pueblo cristiano se ha mostrado a un Dios que es mutable. Y se los voy a demostrar solamente como por un comentario, ¿sale? Imagínense que hay gente que hoy piensa que es salva y mañana piensa que perdió su salvación, ¿sí? Ahí están hablando de un Dios mutable, de un Dios que cambia de un día para otro, porque si me porto bien, Él me da salvación, y si me porto mal, Él me quita la salvación. Dios no es así, porque Dios en su inmutabilidad siempre cumple cada una de sus promesas y como se los dije ya y suena un poquito fuerte, Él también cumple cada una de sus amenazas. Después de esta pequeña introducción, quiero pedirles que allí en donde están puedan inclinar su rostro, puedan inclinar sus ojos, cerrarlos y vamos a orarle a este Dios que es inmutable y que es inmutable en cada uno de sus atributos. Padre Dios, te damos las gracias porque tu provisión siempre es para con cada uno de nosotros, tu creación.
y aún, Señor, para esta creación sumamente sublime para ti, la cual hoy se llama cristiandad. Gracias, Dios, porque nos permites vivir, Señor, no en una burbuja indeleble, sino en un tremendo poder, Señor, que es en ti, porque tenemos la seguridad de ese Dios que ha prometido hacer cada cosa que está puesta en tu palabra. Y gracias, Dios, porque uno de tus profetas nos dejó dicho esto: tenemos en tu inmutabilidad la palabra profética más segura. Gracias, mi Dios, por ello. Y Señor, te pido que este tremendo atributo, el cual estamos descubriendo y descubriremos más de él, Señor, quede grabado en cada uno de nuestros corazones. Porque esto, Señor, nos hará tener aún más confianza en ti, Señor. Y si algo necesita nosotros, si algo necesitamos nosotros, tu pueblo, el día de hoy, es realmente seguir anclados a tu confianza. Saber, Señor, que eres el que nos sostienes en absolutamente todo. Aunque el enemigo, Señor, trata de derribarnos, trata de que nosotros tengamos desconfianza en muchos aspectos de nuestra vida, nosotros sabemos que ese Dios inmutable, inmutable en cada uno de sus atributos, de sus características, siendo tú Dios soberano, siendo tú Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que estás presente en todo lugar, que no necesitas de nada ni de nadie, Señor. Anclarnos en ti, anclarnos a ti, Señor, es de veras de tremenda bendición. Así que, Padre, permítenos cada día reconocer que si vamos a vivir y vamos a seguir viviendo tiempos difíciles, siendo estos, Señor, los dolores de parto, ayúdanos, Señor, a tener más confianza en ti. Señor, gracias porque nos has guardado en estos días. Te queremos rogar, Padre, por nuestro México, por este mundo, Señor, para que la luz de nuestro entendimiento siempre nos lleve a la confianza en ti. Te queremos rogar, Padre, porque nuestros trabajos puedan renovarse, para que tú guardes la fuente del empleo el cual nosotros tenemos, y para aquellos hermanos y hermanas que ya han perdido sus trabajos, Señor, también que sigan confiando en ti, porque tú tienes un propósito en absolutamente todo. Mi Dios, que la gloria y la honra sea para ti, y gracias por tenernos en este tiempo. Gracias por los hermanos que están conectados y aún por los que verán este mensaje, Señor, por la red. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, seguramente que cuando predicamos detrás de un púlpito, no tenemos que decir por la red, ¿verdad? Aunque lo subamos a la red. Pero hoy o lo vemos por la red o nos vemos por este tipo de redes. Bueno, hermanos, habiendo definido esto de inmutabilidad, de que Dios nunca cambia en sus atributos y consejos, me gustaría ir en la provisión de Dios a ciertos pasajes de la Escritura para poder demostrar esto y saber que cada vez que tú y yo vamos a las Escrituras, que cada vez que tú y yo tenemos nuestra Biblia en la mano, estamos con Dios presente, porque hemos dicho que Dios es el único autor que está presente cuando tú y yo leemos su palabra. Dios en su omnipresencia está allí y no estamos inventando nada nuevo. Pero también cuando estamos leyendo, Dios estando con nosotros en ese momento, estamos seguros de que cada cosa que Dios está prometiendo allí en su palabra, la está dando con un propósito para cada uno de nosotros, y podemos hojear desde Génesis hasta Apocalipsis y saber que hay cosas que son tremendas promesas para el pueblo de Israel, tremendas promesas para la iglesia, tremendas promesas para la humanidad, porque no todas son para todos los grupos, leyendo de la Biblia de manera como se debe, pero podemos darnos cuenta de que cada cosa que está allí, Dios en su inmutabilidad, en el equilibrio de sus atributos y consejos y características, Él las va a llevar a cabo y no las va a cambiar. No las va a cambiar. Si Dios ha dicho, ¿verdad? Y nos vamos un poquito a la historia de la Biblia, y no me quiero equivocar, como muchas veces dicen, allí en el arca de Moisés, ¿no? Ahí con Noé, ¿verdad? En su arca, ustedes recordarán que Noé se pasó años, alrededor de 100 años, diciendo que vendría un diluvio, ¿verdad?
va a llover, arrepiéntanse. Obviamente la gente no creía lo que Dios estaba diciendo a través de Noé. ¿Pero qué creen? Dios es en su inmutabilidad. No cambió lo que dijo que iba a hacer. Y un día vino el diluvio. Y un día vino la destrucción de esta tierra. Y arqueológicamente hay demostraciones por todos lados de los fósiles que este diluvio es cierto y fue cierto. Hermanos, Dios cumplió su palabra y aún esta historia termina diciendo la escritura. Y Dios cerró la puerta del arca. ¿Por qué lo llevo a este pasaje simbólico de Noé y el arca? Porque los quiero llevar también al pasaje que tenemos como promesa como iglesia, de que un día la iglesia va a ser arrebatada. El apóstol Pablo escribió acerca de esto ahí en primera a los tesalonicenses. Hermanos, y si Dios, siendo el Dios inmutable que no cambia en ninguno de sus atributos o de sus consejos o de sus características, ¿sabes qué va a pasar en un tiempo? Y lo digo entrecomillado, probablemente nosotros seamos esa generación viva que va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque Dios lo va a cumplir un día. Y también te lo pongo de esta manera. Y si no somos la generación viva, probablemente seamos como todos los demás, la generación de los muertos que Dios va a arrebatar, porque los muertos en Cristo, dice la palabra, que van a resucitar primero en ese rapto. Hermanos, en la inmutabilidad de Dios, porque Dios no va a cambiar esto que ha puesto en su palabra, un día va a suceder. Así como sucedió el diluvio, un día el rapto va a suceder. Y todo lo demás que vendrá por delante a través de la tribulación y las tremendas cosas que vendrán durante esa tribulación, van y serán reales y no le tocarán a la iglesia vivirlo. ¿Por qué? Porque en la inmutabilidad de Dios, Dios no lo va a cambiar. Y gloria a Dios porque tú y yo somos esa generación que ya recibimos a Cristo y que si Cristo decide venir inminentemente, y cuando digo inminentemente me refiero a que puede ser en este momento ser arrebatados y aquí se queda prendida la computadora hasta que se le acabe la energía eléctrica y nosotros ya estamos ante la presencia del Señor, pero Dios no va a cambiar eso. Para los cristianos, para ti, para mí, Dios no va a cambiar esto. Y gloria a Dios por esto. Entonces, ahora vamos a ir a ciertos versículos específicos para poder entender esto. Y cuando tú pases otra vez por estos versículos leyendo la palabra de Dios, y gracias a Dios porque ahí seguimos poniendo manitas, poniendo Biblia, y que estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Gloria a Dios por los que están haciendo esto. Bueno, quiero decirles, hermanos, y quiero que vayan a Malaquías, capítulo 3, versículo 6, y voy a hacer un poquito rápido en el material que voy a estar leyendo. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice el Señor hablando a Malaquías y al pueblo de Israel, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí? El profeta Malaquías hablando al pueblo de Israel y como mensaje también para nosotros el día de hoy acerca de la inmutabilidad de Dios. Hermanos, Malaquías nos está diciendo, Dios no cambia, Dios nunca ha cambiado y Dios no cambiará jamás. Dios es un Dios inmutable, Dios es un Dios inalterable, Dios es un Dios incambiable, Dios es un Dios constante, Dios es un Dios fiel. Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Sí? Allí el apóstol Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hablando también acerca de ese Dios hecho carne que él había conocido. Él describe esto y dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. ¿Qué dice Santiago? Dios no es un Dios que muda, en Él no hay mudanza, no hay nada que cambie en Él. Él ya es perfecto, Él no se va a disminuir, Él no va a crecer, Él no va a deteriorarse, Él no tiene necesidad de nada de esto. Ni siquiera hay una sombra que se le asemeje a una pequeña variación que Él vaya a tener. Él es inmutable, Él es inalterable. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, el autor de Hebreos nos deja con certeza esta inmutabilidad de Dios a través del tiempo. Y él dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo, el Dios hecho carne, el Dios que nosotros tuvimos la tremenda provisión de tenerle aquí en la tierra, hacer ministerio, venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. El autor de Hebreos lo describe de esta manera a través de la línea del tiempo y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Fíjense, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Hermanos, ese es el Dios de los cristianos. Y a mí siempre me ha gustado a través de la historia bíblica, y esto se lo he recomendado a ciertos hermanos, cuando vayas al pasaje, procura meterte el pasaje e imagínate que estás ahí. Cuando yo voy al Génesis y leo Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué te digo todo esto? Hermanos, el Dios del Génesis, el Dios que es el mismo ayer del Génesis, el Dios que es el mismo el Dios de hoy, de Apocalipsis capítulo 4, el Dios que es el Dios del futuro allá en el milenio, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. El Dios que permitió el diluvio y llovía y llovía y llovía. El Dios que abrió el mar rojo y permitió que su pueblo pasara en seco. El Dios que abrió el Jordán. El Dios que vino a esta tierra y sanó enfermos. Hermanos, ese es el mismo Dios que tú y yo como cristianos tenemos. Él no ha cambiado. Más adelantito vamos a ver de manera flash que sí ha cambiado. Que sí ha cambiado. Porque algo ha cambiado. Pero Dios no ha cambiado. Dios es Dios, el Dios de hoy es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Noé, el Dios de Adán. Y hoy sigue siendo el Dios tuyo y el Dios de Rubén. Pero algo ha cambiado. Pero Dios no ha cambiado. Algo ha cambiado. Hermanos, y podemos ver que sí ha cambiado. Y Dios lo ha dicho en su palabra y que sí cambia, pero Dios no cambia. Quiero llevarlos al Salmo 102, por favor, al Salmo 102, versículos 25 al 27. El Salmo 102, Salmo 102, versículos 25 al 27, dice la escritura de esta manera, dice el salmista de esta manera. Desde el principio tú fundaste la tierra, ¿verdad? Génesis. Y los cielos son obra de tus manos. Génesis. Y desde ese entonces ya estaban destinados a algo, dice el versículo 26. Ellos perecerán. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a haber? ¿Qué sí va a cambiar? Bueno, va a cambiar la tierra, va a cambiar los cielos. Hermanos, y si lo podemos notar, hay cosas que han cambiado en esta tierra. Hay cosas que se han movido en esta tierra. Hay cosas que ya no están en el cielo, que estaban cuando Dios creó todo. Y dice el salmista, ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Quién es tú? Dios. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero vean lo que dice el salmista, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué dice el salmista? Dios es el mismo, lo mismo que dice Santiago, lo mismo que nos dice Malaquías. Dios es el mismo ayer,
hoy, mañana y siempre y por los siglos. Hermanos, en esto primero que les estoy diciendo de que Dios es inalterable porque Él no va a cambiar en sus atributos, en su persona, porque ya no es necesario, Él no necesita retroceder a algo, Él no necesita mejorar en algo, porque Él en su inmutabilidad ya es perfecto. Así que Él no va a cambiar nada en lo más mínimo, en su carácter y en sus atributos. Y como lo decíamos en la introducción, esto es un gran consuelo para nosotros, porque cada cosa que nosotros encontramos en la palabra de Dios, si Dios tiene una promesa para ti y para mí, o Dios quiere hacer algo específico para ti y para mí, porque su palabra en su voluntad lo dice, hermanos, tenemos que tener esa certeza de que Dios va a obrar, que Dios va a actuar y que Dios lo va a hacer, porque Él no va a cambiar nunca nada de lo que ha dicho en su palabra. Obviamente, si estamos hablando en que algo sí cambia, y ya vimos que lo que Él ha creado sí cambia, y vamos a ir un poquito más allá porque quiero profundizar de manera personal qué cosas sí cambian, ¿no? Hermanos, Dios en sus planes y en sus propósitos, a pesar de que Él es inmutable en sus planes y sus propósitos, quiero mostrarles que estos sí cambian. Estos sí cambian. ¿Y qué quiero o qué queremos decir con esto? Bueno, una vez que Dios dice y promete que va a hacer algo, es porque Él lo va a hacer. Una vez que Dios ha hablado y nos ha dado un consejo a través de su palabra, donde encontramos sus planes y sus propósitos, podemos estar tan seguros de que es tan inmutable lo que Dios ha puesto ahí como Él mismo. Ese rato decíamos en lo que orábamos, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. ¿Sí? La palabra de Dios va a permanecer, sus consejos van a permanecer. Y les quiero demostrar esto porque cuando el profeta, cuando Pedro dijo, como profeta, obviamente, él dijo, tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, porque es así. Dios, cuando transmitió esto a los escritores que Él usó de manera poderosa para que nosotros tuviéramos esto en nuestras manos, Él ya tenía un plan maravilloso. Miren, se los demuestro de esta manera. Hoy hay nuestra constitución, y solamente voy a la nuestra, a la de los Estados Unidos mexicanos. Conforme quien llegue al poder, la quieren cambiar, y la quieren cambiar conforme a sus propósitos personales, y las cambian. Dios no es así en su palabra. Tenemos un libro maravilloso donde encontramos a este Dios inmutable, donde podemos saber que sus planes y sus propósitos, estos no cambian, aunque voy a demostrarles que hay ciertas cosas que sí cambian, pero sus planes y sus propósitos no cambian. No sé qué dije hace rato, creo que dije algo un poquito diferente, pero Dios en sus planes y sus propósitos, al ser Él inmutable, Él no cambia. Quiero llegar a estos pasajes, pero antes quiero llevarlos a Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, el autor de Hebreos nos muestra exactamente esto, que los planes y propósitos de Dios no cambian, no van a cambiar. Hebreos 6, 17 y 18 dicen, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, vean esto, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y vean esto en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, y si nosotros leemos en el contexto, y siempre les he pedido, y a los que he tenido la oportunidad de enseñarles, siempre les digo, lean el contexto.
lean en el contexto inmediato, lean en el contexto del libro, lean en el contexto de la Biblia. ¿Y cuál es el contexto cuando el autor de Hebreo dice que para que, en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables? ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Hermanos, están en el contexto inmediato del versículo 17, y esto inmutable que no va a cambiar, lo dijimos en la última parte del versículo 17, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Dos cosas que no van a cambiar: el consejo de Dios, que es su palabra, y el juramento de Dios. Lo que Dios ha dicho, esto yo pacto que va a pasar, eso no va a cambiar. Y sigo y termino leyendo el versículo 18, para que Dios por dos cosas inmutables, el consejo y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, fíjense, fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mi oración, y Dios sabe que estoy orando de manera personal por cada uno de ustedes, los que están en este momento aquí y los que no están aquí. Hermanos, Dios sabe que he estado orando por todo esto, para que cada uno de nosotros en estos días podamos depender, como dice el versículo 18, de manera fortísima, tener el consuelo de parte de Dios y aferrarnos a sus promesas y saber que Dios no nos va a dejar. Miren, aunque este pasaje que voy a mencionar es conocido como la Gran Comisión, también hoy yo quisiera llamarle el pasaje de la gran seguridad, insertado en la inmutabilidad de Dios. El Señor Jesucristo en los últimos renglones del Evangelio según San Mateo, conocido como la Gran Comisión, yo les digo hoy como el pasaje de la gran confianza, el Señor Jesucristo dijo esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? El Señor Jesucristo está hablando de todo el poder que Él tenía como Dios cuando estuvo con nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y vean esta gran promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿tú crees que Dios un día va a cambiar esta promesa y algún día Dios con los suyos no va a estar? No. Dios está con nosotros y Dios estará con nosotros siempre. Dependamos de Él. Permanezcamos en Él. Estemos en Él. Porque Él ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Vale? Así que podemos ver a este Dios que en sus planes y sus propósitos no cambia. Tenemos la palabra profética más segura porque tenemos al Dios inmutable que no va a cambiar conforme a sus planes y conforme a sus propósitos. Y lo que Él ha plasmado en este libro, Él lo va a hacer para ti y para mí. Quiero llevarles a dos pasajes para mostrar esto de la inmutabilidad de Dios. Hermanos, y Dios lo que prometió desde el huerto del Edén, hoy se ha cumplido en cada uno de nosotros. Fíjense, desde el huerto del Edén, desde hace 6,000, 8,000 años, conforme a la era bíblica, Dios lo ha prometido hoy en cada uno de nosotros. Dios no cambió esto. Y mira que si yo hablo por mí y con respecto a mi vida pasada, yo les digo con sinceridad, hermanos, yo no sé qué vio Dios en mí. Yo no sé qué vio Dios en mí. Yo no sé qué vio Dios en mí para llamarme a predicar su palabra. Yo no sé qué vio Dios en mí. Pero yo hoy sé qué hizo Dios por mí. Dios, en su inmutabilidad
Y te aseguro que es el mismo caso para ti. Dios en su inmutabilidad. Yo no sé lo que hizo Dios por mí. Yo no sé, yo no sé por qué Dios vio cosas en mí. No lo merecía. Pero sí estoy seguro de que Dios lo único que hizo fue cumplir su palabra en su inmutabilidad. Y los llevo al pasaje de Génesis capítulo 3. Por favor, no se me pierdan. Génesis capítulo 3, primer libro de las Escrituras. Y preparen Juan capítulo 3 también, en los versículos más conocidos, Juan capítulo 3. Pero quiero mostrarles cómo Dios en su inmutabilidad a través del tiempo, porque Él no cambia, Él ha cumplido cada una de las cosas que Él ha dicho que van a pasar. En Génesis capítulo 3 sabemos que Adán y Eva desobedecen. Adán y Eva se atrevieron a balancear, y tengamos cuidado con esto, porque estamos viviendo tiempos así. En la semana, un hermano, y se los voy a contar cómo fue, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre del hermano, pero el hermano me mandó un link, él muy emocionado, ¿no? Porque se había descubierto a través de esas cadenas falsas que se transmiten en las redes sociales, decían que la aspirina ya era la solución para el bichito que estamos viviendo en estos días llamado coronavirus. Pero me lo mandó emocionado, ¿no? Y hasta, por favor, consúltaselo a la hermana, ella es doctora, consúltaselo a tu esposa, ella debe saber. Yo desde que lo vi dije, me suena muy raro, pero tiene cierto sentido común y tiene cierta lógica. Vamos a mandárselo a la hermana Irina. Obviamente, desde que me lo mandaron, hermanos, yo sabía que había cierto grado de falsedad en eso. Obviamente, la hermana Irina me dijo, es falso, la aspirina no cura nada del coronavirus, tiene procedencia ya de cierto país, se ha difundido y mucha gente está pensando esto. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Lo mismo le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Nosotros tenemos que saber y pedirle a Dios, si no lo tenemos, que saber discernir cuándo algo es verdad y cuándo es mentira. Y obviamente estamos viviendo, el apóstol Pablo lo dijo, tiempos peligrosos, porque hoy el Satanás, usando a sus achichincles, es buenísimo al mezclar verdad con mentira. Entonces es un poco complicado cuando la verdad está inmersa en medio de la mentira. Pero si nosotros estamos dependiendo de Dios, hermanos, yo creo que esto va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Y cuando tú y yo tengamos que balancear, tendremos que inclinarnos por la verdad, porque al que tenemos que creerle es a Dios, absolutamente a Dios, porque Dios no cambia. Miren, este error lo cometieron nuestros primeros padres y hemos tenido que pagar las consecuencias tú y porque si tú y yo hubiéramos estado en el huerto del Edén, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que Adán y Eva. Y no podemos culpar a Adán y a Eva. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, pero ahí está la gran promesa en la inmutabilidad de Dios y hoy presente en cada una de nuestras vidas. Génesis 3, 14 y 15, y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, desobedeció, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está hablando con la serpiente, con Satanás. 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabes qué encontramos aquí? La primera promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendría un día a rescatarnos a nosotros los pecadores. Y Dios en su inmutabilidad, porque Él no cambió esta promesa ni la cambiará, la podemos ver real. E interesantemente, a mí me llamó mucho la atención porque otra vez lo vemos tipificado a través de un símbolo del mismo animalito que tenemos en Génesis 3:14. Y les voy a llevar a Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. Y dice la escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, les invito a que vayan y chequen esta historia, ¿verdad? Tiene su porqué, porque el Señor Jesucristo se refiere a esto,
allí con Moisés cuando los hombres eran mordidos por las serpientes y tenían que ver al asta con una serpiente arriba para ser sanados. Ahí se los dejo de tarea. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa esto? El Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Esa promesa de Génesis capítulo 3:15, hoy llamado para nosotros Jesucristo, tenía que ser levantado, llevado a una cruz. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué encontramos aquí? La promesa de Dios suplida en sus planes y sus propósitos desde el Génesis hasta nuestros días. Hermanos, Dios en sus planes ya tenía suplido nuestra salvación a través de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su inmutabilidad no cambió sus planes, Dios no frustró sus planes, Dios no frustró su consejo, Dios no frustró su juramento porque Él es inmutable. Y Él no mezcla la verdad con la mentira. Dios no es así. Dios no es así. Hermanos, ¿y por qué esto no es así? Porque Pablo, al escribirle a uno de sus discípulos, llamado Tito, en Tito capítulo 1, versículo 2, se nos dejó afirmada también esta promesa de parte de ese Dios al cual tú y yo debemos de creerle. En Tito capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, y gloria a Dios porque esa esperanza es para nosotros, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué encontramos aquí? Que Dios en su inmutabilidad, siendo lo que Él es, Él no puede mentir. Es imposible que nosotros podamos encontrarnos que Dios haga algo de esto. Hermanos, así que esto a nosotros nos debe dar una tremenda y fabulosa seguridad de que ese Dios no va a cambiar en ninguna de sus promesas. Y ese rato yo se los comentaba, promesas de Dios suplidas en cada uno de nosotros, diciéndonos Dios a través de su palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y yo creo, hermanos, que con seguridad ninguno de nosotros podemos levantar la mano diciendo en este día, Rubén, te equivocas. A mí sí me ha faltado pan. Yo no tengo una casa en donde vivir. Estoy seguro que Dios en todo su poder ha suplido para cada uno de nosotros, porque Dios en su inmutabilidad, Dios no cambia, porque Dios en su inmutabilidad es constante, porque Dios en su inmutabilidad, Él es fiel. Hermanos, Dios en su inmutabilidad, Él, nuestro Dios, Él es fiel. Ese es el Dios en que nosotros los cristianos creemos. Ese es el Dios en el que nosotros los cristianos hemos depositado su confianza. Hermanos, por eso la importancia y por eso la insistencia al tú y yo estar conociendo a ese Dios maravilloso, el Dios de las Escrituras. Por eso la insistencia de que tú y yo pasemos diario tiempo en la lectura, estudio, meditación, memorización de las Escrituras. Porque aquí encontramos la verdad de Dios. Y cuando llega la mentira que el enemigo de los cristianos, principal enemigo de Dios, Satanás, trae al mundo. Y si nosotros no tenemos esta verdad bien cimentada en nuestros corazones, en ese sentir que Dios nos ha dado de nuestros pensamientos, hermanos, tengamos cuidado porque si el Dios en el que tú y yo estamos confiando no es un Dios inmutable, tengamos cuidado. Porque vamos a ser cristianos, perdón que use esta palabra, pero se usa mucho el día de hoy y me van a entender perfectamente. Vamos a ser cristianos apanicados por todo lo que este medio, y perdón señalo para acá porque aquí arriba tengo una televisión, nos bombardean todos los días de información.
Y si el Dios en el que nosotros hemos creído no es el Dios, este Dios que estamos enseñando el día de hoy, no es este Dios inmutable, no es este Dios que cambia, probablemente terminemos creyéndole más a las mentiras que a Dios. Y perdón que lo diga así, hermanos. Sí, desgraciadamente hoy hay cristianos temerosos. Y perdón, hermano, no, si tú eres uno de estos y ves esta enseñanza, te lo voy a decir con mucho amor. Si tú eres un temeroso el día de hoy, si tú eres un apanicado el día de hoy y te dices cristiano, yo te voy a decir por qué. Y te lo digo con mucho amor. Es porque no estás conociendo al Dios de las Escrituras. Es porque no estás pasando tiempo en la palabra de Dios. Es porque no estás estudiando la palabra de Dios. Es porque no estás atesorando esta palabra de Dios en tu corazón. Porque, hermanos, si algo es seguro para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, es creer en ese Dios inmutable. Y hemos venido de manera progresiva estudiando esto. Hermanos, recuerda, Dios es soberano. Dios es omnisciente. Y obviamente si tú y yo no hemos alcanzado cierto grado de madurez, a lo mejor no queremos o no tenemos el tiempo para ir a la palabra, pero hoy si tú quieres conocer al Dios inmutable, al Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, al Dios que es independiente, probablemente vayamos a tener mucho miedo. Hermanos, y conozco cristianos que tienen mucho miedo el día de hoy. Si Dios está controlando nuestras vidas, si Dios es soberano, si Dios está permitiendo las cosas. El apóstol Pablo, conociendo al Dios de las Escrituras, él decía esto, hermanos, cuando se enfrentaba a la muerte, y él aún, por la relación que tenía con Dios, él sabía que pronto tendría que morir, y de hecho se despide en una de sus cartas de Timoteo sabiendo que él va a morir. Pero él llegó a decir acerca de todo esto porque la muerte también un día va a llegar. En tiempos difíciles como estos, ¿por qué no? La muerte puede llegar. ¿Por qué no? Hoy tú y yo podemos morir de coronavirus. ¿Por qué no? Pero el apóstol Pablo nos dejó dicho esto en la confianza que tú y yo debemos de tener en Dios. Él dijo, y voy a parafrasear lo que el apóstol dijo. Él dijo que él no sabía qué escoger, si entre la muerte para ya estar con Dios o si quedarse aquí en la tierra para seguir siendo usado por Dios. Pero él lo dijo en la confianza del conocimiento que él tenía del Dios de las Escrituras. Hermanos, los cristianos el día de hoy hemos sido llamados a confiar en el Dios de las Escrituras. Hermanos, yo no estoy predicando al Dios de una religión. Yo no estoy predicando al Dios de los bautistas. Yo no estoy predicando al Dios de los presbiterianos. Yo estoy predicando al Dios de las Escrituras. Y ese Dios de las Escrituras es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia y es un Dios que cada una de sus promesas que Él ha puesto en su palabra o que cada uno de sus consejos que Él ha puesto en su palabra, Él los va a cumplir. Y muchas veces el detalle está en que nosotros sí hemos cambiado. Nuestra generación ha cambiado. El hombre ha cambiado. El hombre le ha fallado a Dios. Y este mensaje, hermanos, no concluye el día de hoy. Este mensaje tiene una segunda parte para la próxima sesión, para el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Pero hoy quiero poner en manos de Dios a través de cerrar con una oración y despedirnos. El que Dios siga bendiciéndonos y que confiemos en este Dios que no cambia y que cada una de las cosas que Él ha dicho que va a hacer, Él las va a hacer. Y si Él ha dicho que te va a sostener en momentos de tribulación, Él lo va a hacer. Si Él ha dicho que te va a sostener en momentos de enfermedad, Él lo va a hacer. Si Él ha dicho que te va a sostener en momentos de escasez, Él lo va a hacer. Este mismo apóstol Pablo, dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así como para tener hambre y padecer necesidad. Y eso, ahí nada más no sabemos esta parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, todo lo podemos en Cristo que me fortalece cuando creemos que Dios es inmutable, que Dios es intercambiable, que Dios es fiel, que Dios es constante y que Dios va a cumplir cada una de las cosas que están en su palabra. Oremos. Dios Padre, gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias por llevarnos al Génesis. Gracias por llevarnos a Juan. Gracias por llevarnos a Hebreos, por llevarnos a Malaquías. Señor, gracias por hacernos entender que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los cristianos el día de hoy, el Dios de la creación, el Dios del diluvio, el Dios de la salvación. Y que tú no has cambiado, Señor, y que cada una de tus promesas están en tu palabra, Señor, con tu inmutabilidad. Y allí, Señor, para cada uno de nosotros. Mi Dios, gracias por el entendimiento que nos darás para vivir de manera confiada. Y, Señor, seguramente, sí, seguramente el diablo logra muchas veces lo suyo, Señor, y nos mete miedo. Pero, Señor, los cristianos, aunque muchas veces entremos en miedo, es el tiempo, en ese momento del miedo, de tomarnos de tu mano y saber que estamos seguros en ti. Y que nada va a pasarnos, Señor, así como a los amigos de Daniel, Señor, cuando fueron llevados al foso, Señor, cuando ellos fueron llevados al gran horno de fuego, a pesar de las tremendas pruebas que allí experimentaron, salieron ilesos, porque el Dios en el que ellos estaban confiando, Sadrach, Mesach y Abednego, era en ese Dios inmutable que había prometido siempre librarles, siempre guardarles, siempre protegerlos. Mi Dios, y en ese Dios confiamos los cristianos el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por lo que tú eres para con nosotros, Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén.